Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, a Plan M, sí, acá estamos como siempre en este feriado de carnaval hasta las 10 de la noche, en un día con mucha información porque atención que están hasta último momento evaluando qué pasa con el inicio de clases esta semana. A partir del miércoles la mayoría de las provincias del país inician las clases y hay una situación muy complicada. De hecho, un ratito Diego Genús les va a contar que Cristina está evaluando la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria si mañana no se llega a algún acuerdo con los gremios, y hay distancias muy grandes respecto a lo que piden los gremios docentes a nivel nacional y lo que ha ofrecido Cristina. Cristina ha sido muy dura en su propuesta, 22% de aumento en 3 cuotas, y además estuvo dura el sábado en el discurso de la Asamblea Legislativa en el Congreso. Así que en un ratito vamos a hablar con Mirta Petrosini, que es una de las sindicalistas principales docentes en la provincia de Buenos Aires, y con Guillermo Parodi de UTE, de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Después le voy a preguntar a Parodi por qué también van al paro en la Ciudad de Buenos Aires, porque creo yo que Macri de alguna manera pateó el tablero de la negociación, es decir, puso en aprietos a Cristina y a Scioli, sobre todo a Scioli, porque ofreció un aumento muy por encima del techo que había fijado el gobierno nacional e incluso Scioli en la provincia de Buenos Aires. Si uno mira la oferta de Macri, del salario inicial del 44% de aumento, bueno, es prácticamente el doble del aumento del salario inicial que ofreció el gobierno nacional y muy por encima del que ofreció Daniel Scioli, que tiene muchas dificultades. Es la provincia más conflictiva hoy para cerrar un acuerdo, es la provincia de Buenos Aires, la principal provincia del país. Así que en un ratito nos vamos a meter de lleno en ese tema y también en una discusión que hay a partir también del discurso de Cristina sobre el nuevo Código Penal que la presidenta quiere impulsar a partir de trabajos que se han hecho con juristas, con distintos jueces, y que hoy salió a cruzar muy duramente Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Cristina dejó mucho en su discurso, mucha tela para cortar, muchos temas de los cuales abordar. Hay un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Macri y Cristina. Hoy Cristina está mucho más cerca de Macri que de Elía en términos de la protesta social. Fue aplaudida. El único momento en que la oposición aplaudió a la presidenta el sábado en su discurso en el Congreso fue cuando habló de limitar la protesta social. Ahí se levantó la bancada del PRO de Mauricio Macri, contó Cristina que se había encontrado, había hablado telefónicamente con Macri de estos temas y la aplaudió fervorosamente. A ver, antes de meternos en esas cuestiones, déjenme contarles cuál fue mi visión de lo que dijo Cristina y no dijo el sábado en el Congreso de la Nación, ante la Asamblea Legislativa. El anteúltimo discurso donde fija las líneas de gobierno, debería fijar las líneas de gobierno para los próximos tiempos. El próximo discurso en marzo del 2015 va a ser casi testimonial. Es un discurso casi de inventario que se hace a 8 meses de que se elija ya el sucesor, el reemplazante, el nuevo inquilino en la Casa Rosada. ¿Qué pienso yo? Creo que Cristina no dijo nada. Sí, que Cristina el sábado no dijo nada. Cristina no dijo nada de la inflación que carcomió los pilares del modelo económico. Se autodefinió como la abuela de las corridas del peso, con la idea de que las 8 corridas al dólar, según ella contó, por 60.000 millones de dólares, responden a una gran conspiración contra su gobierno y contra ella misma. Digo yo, nadie se pregunta en privado, no en público, pero en privado, en la Casa Rosada, ¿cómo es que Evo Morales tiene tanta suerte que cuenta con reservas récord en el Banco Central Boliviano y no soporta ninguna corrida al boliviano? Así se llama la moneda en Bolivia. La inflación es la principal causa de la inmensa fuga de capitales desde el año 2007 hasta hoy, el atraso cambiario, el cepo y la estación final de la devaluación. Sin embargo, al igual que en los últimos 6 años, Cristina fue al Congreso y no dijo nada. Ni siquiera mencionó la palabrita, ni siquiera habló con esa palabra, con ese término, inflación. Pese a que la inflación ya no es del 25%, ¿se acuerdan cómo negó indignada en la famosa conferencia de Harvard? Hoy el piso es mucho más alto, como lo demuestra la resistencia de los gremios a cerrar por debajo del 30% las paritarias salariales. La denuncia contra empresarios y especuladores que saquean el bolsillo
textual de la presidenta, porque no hay ningún justificativo para los aumentos de precio, textual, es válida como estrategia política, está perfecto, como marketing político, impecable. Lo mismo que el pedido al Congreso de instrumentos que defiendan a los consumidores frente al abuso de los sectores concentrados. Sirve como estrategia política, pero es irrelevante para combatir la inflación, irrelevante. Si fuese de otra forma, ¿por qué no avanzaron antes con esas leyes para terminar con el abuso de los aumentos? ¿Por qué no surtieron efecto los innumerables acuerdos de precios cuidados de Moreno? ¿Por qué llegamos hasta acá? Si era tan fácil ir a aprobar las leyes en el Congreso y aplicar los acuerdos de precios cuidados. Quizás la dificultad de Cristina para explicitar el plan sea que está haciendo lo que dijo que jamás haría. Devaluación, suba de las tasas de interés, enfriamiento de la economía y tope a salarios y jubilaciones por debajo de la inflación. Receta ortodoxa clásica. Cristina tampoco dijo nada del plan para volver a los mercados. El ministro Axel Kicillof le prometió que con el acuerdo con Repsol, el nuevo índice de precios del INDEC, exigido por el Fondo Monetario, del cual Cristina tampoco habló en el Congreso, evidentemente fue una imposición a regañadientes del FMI, la negociación con el Fondo Monetario y el Club País podría suavizar, ese es el combo que le vendió el ministro de Economía a la presidenta, el ajuste si lograra destrabar financiamiento en dólares para Argentina. Aunque no suene tan atractivo como compararse con Australia y con Canadá, en este aspecto Bolivia es el modelo. Ya hablamos de este tema. Bolivia emitió el año pasado deuda a una tasa de interés del 4,5%, cuando a Argentina le cobrarían hoy, para emitir deuda, 12 o 13% anual en dólares. Cristina se rehúsa a mostrar la hoja de ruta, sentar a los gremios, a empresarios y hasta dirigentes de la oposición a una mesa para coordinar expectativas alrededor de 3 desafíos clave en el corto plazo. Primero, cerrar las paritarias con una promesa verosímil de desaceleración de inflación. ¿Cuál es el problema que tienen los gremialistas? No solamente que no quieren quedarse atrás de la inflación pasada, sino que se quieren cubrir frente a la inflación futura. Y si el gobierno lo único que les dice que para luchar contra la inflación tienen los precios cuidados y el proyecto de Aníbal Fernández para luchar contra los abusos de los supermercados, los gremialistas le dicen, no, así no va. ¿Sabés qué? Nosotros creemos que la inflación futura va a ser mayor que la pasada y nos tratamos de cubrir. No es verosímil. El gobierno necesita cerrar las paritarias y prometerle, darle certidumbre a los sindicalistas, a los distintos actores económicos que la inflación en la segunda mitad del año va a ser menor. Segundo desafío de Cristina en el corto plazo, recortar subsidios y descongelar tarifas de servicios públicos para achicar el déficit fiscal y dejar de emitir, dejar de darle a la maquinita, ya no va más. Tercero, a contramarcha del relato K, Cristina necesita regresar al mercado de crédito en dólares, previo acuerdo con el Club de París para la refinanciación de una deuda cercana contando intereses de 10.000 millones de dólares que deberá afrontar la próxima gestión o el próximo gobierno. Por eso es importante tal vez sentar a dirigentes de la oposición o los que se imaginan candidatos al 2015 a ver qué piensan sobre este tema. Si alguno en plena negociación dice, ¿saben qué? Yo no pago nada de lo que acuerdan con el Club de París, se cae la negociación. Todos estos objetivos son muy sensibles para la política y de resultado incierto. Doy un ejemplo, lo contamos el otro día, la consultora ABCEB tiene un estudio que muestra que si quieren quitar totalmente los subsidios a la energía en Capital y Gran Buenos Aires, hay que subir la factura bimestral promedio de la electricidad de 66 pesos a 550 pesos bimestrales. Impracticable de golpe, de un día para el otro. Una medida administrativa que va a requerir mucha pericia técnica y habilidad política para que no genere un descontento social creciente en un escenario de alta inflación y de enfriamiento de la economía. El riesgo de encarar esta agenda contrarreloj sin blanquear el plan es que una vez pasada la lluvia de dólares de la soja, allá por agosto, vuelva a potenciarse la falta de credibilidad en la política oficial. Por eso creo yo que Cristina desaprovechó otra oportunidad para trazar un rumbo, fijar metas y crear expectativas desde salida de este presente que nada tiene que ver con la etapa feliz, la etapa de oro del modelo kirchnerista de alto crecimiento, gran creación de empleo
y baja inflación. Cristina sí habló mucho de los datos de pobreza en base a estadísticas del Banco Mundial. Citó mucho a los burócratas de Washington, que son esos burócratas de organismos internacionales, en este caso el Banco Mundial. Es gracioso porque el INDEC, después de mentir durante 7 años, blanqueó que la inflación era mucho más alta, 3,7% en enero pasado, pero todavía no se anima a publicar la canasta de pobreza e indigencia con las que medir la inflación real. Es decir, si uno mide con la inflación real, la pobreza es mucho más alta de lo que dice el INDEC. El INDEC mantiene, miren estos datos, las cifras truchas de la pobreza en base a la inflación trucha de los últimos 7 años. Entonces, la pobreza le da solo 5% de la población total. Porque claro, la canasta de la pobreza para el INDEC, para un matrimonio con 2 hijos, es de 1.783 pesos mensuales. Matrimonio con 2 hijos. Los datos truchos de precios pasados. Es decir, que una persona que tiene 3 hijos, con 3 asignaciones universales por hijo, el marido está desempleado y ella hace un trabajito por horas de empleada doméstica, no es pobre. Gana 1.800, 2.000 pesos, para el INDEC no es pobre. Otra tarea pendiente, sin duda, va a ser reconstruir el mapa de la pobreza en Argentina. Porque una cosa es el mundo de papel del INDEC y otra es la realidad. Y la verdad que citar los datos del Banco Mundial, de los burócratas de Washington, que lo que hacen es copiar los datos de los organismos oficiales de cada país, y no va. Primero porque pareces un país bananero que tiene que citar los informes del FMI o del Banco Mundial, que son burócratas en Washington. Y segundo porque está citando los mismos datos que el INDEC no se anima a corregir, porque el Banco Mundial toma esos datos para la medición de la pobreza. ¿De qué habló Cristina? Además de hacer un largo repaso de inventario. Un inventario que, insisto, ya habrá tiempo de hacer completito en marzo, el 1 de marzo del año próximo, porque ahí va a estar muy cerquita y seguramente van a estar en la cancha quienes van a ser los candidatos del oficialismo, de la oposición, de la semi-oposición oficialismo, bueno, todo lo que ocurre en el peronismo. ¿De qué habló Cristina? Cristina tuvo algunas definiciones importantes respecto a los docentes, con quienes hay una situación muy conflictiva por la negociación salarial, y en un ratito nos vamos a meter en el tema. Habló de la protesta social, sobre los cortes de calle y rutas, y cómo encauzarlos desde el Estado, y es lo que les decía, le hizo un guiño a Macri, y fue muy aplaudida en ese aspecto por la bancada del PRO. Y anunció un proyecto de código penal que ya está generando mucho revuelo, y generó la oposición frontal, como nunca hasta ahora, el líder del Frente Renovador, de Sergio Massa, que se embarcó en una campaña para rechazar de plano el proyecto, una consulta popular en contra del nuevo Código Penal. De todos estos temas vamos a hablar hoy en el programa. Todo el año. Casi 3 horas de discurso no le alcanzaron. En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Cristina Fernández de Kirchner prefirió eludir algunos temas complicados para su gestión. La presidenta evitó referirse así a la inflación y a la inseguridad, 2 temas que aparecen bien arriba en las encuestas entre las preocupaciones de la sociedad y que explican en parte la derrota del gobierno en las elecciones del año pasado. Cristina no habló del nuevo índice de precios, que arrojó un 3,7% en enero, ni del giro tardío del gobierno, que parece haber dejado atrás las estadísticas truchas de Guillermo Moreno por presión del FMI. Tampoco explicó cuáles serán las próximas medidas de un plan económico que se inició con decisiones inéditas para la administración CAF: devaluación, suba de tasas de interés, enfriamiento de la economía y tope a salarios y jubilaciones por debajo de la inflación. La jefa de Estado elogió a los funcionarios que trabajaron en el acuerdo con Repsol y destacó especialmente al ministro Kicillof. Quiero mencionar especialmente el papel que desarrollaron en la negociación el ministro de Economía, el doctor Axel Kicillof, y el secretario legal y técnico, doctor Carlos Zanini, quienes fueron en nombre del Estado. Porque en cuanto a lo que algunos intentaron decir respecto de nuestro ministro de Economía, ¿dónde estás, Axel, que no te veo? Aquí estás, chiquitito, no lo veo. Chiquitito pero cumplidor. Lo hizo muy bien. Peleó como un león.
Sin embargo, no anticipó cuál será la estrategia del gobierno para volver a los mercados y llegar a un acuerdo con el Club de París. En su discurso, Cristina tampoco mencionó la palabra inseguridad ni dio cuenta del crecimiento del narcotráfico en Argentina. Pero anunció el envío de un proyecto de reforma del Código Penal que había sido elaborado por juristas del gobierno y la oposición. El Estado que debe tener una normativa específica porque el rol del Estado en la sociedad contemporánea no tiene absolutamente nada que ver con el rol que cumplía cuando Vélez Sarsfield creó el Código Civil allá por el siglo XIX. La iniciativa oficial fue duramente cuestionada por Sergio Massa, que denunció que el gobierno quiere abrir las puertas de las cárceles. El líder del Frente Renovador inició una campaña para juntar 5 millones de firmas en contra de la reforma que promueve la Casa Rosada. Con eje en la inseguridad, el tema que Cristina prefirió dejar de lado. Bien, ya estamos con Roberto Feletti, economista, diputado del Frente para la Victoria, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Bueno, un hombre clave en términos económicos en el elenco del oficialismo hace muchos años. En su momento en la conducción económica, hoy en el Congreso de la Nación. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Hay un cambio en la política económica oficial? Vamos a cumplir 11 años de gobierno, hubo muchos cambios en 11 años. Digo, situemos varias cosas. Primero, el gobierno busca un nuevo escenario de competitividad para la economía. Busca que la economía sea más competitiva. ¿Por qué? Porque la expansión del consumo toca un límite, porque es necesario recomponer un nivel de inversión y porque también estamos en un mundo donde la demanda externa no es la atracción hoy. Digo, el comercio internacional crece al 3,5 y si sacamos a China, crece menos del 1. Entonces, consumo interno, inversión. El gobierno tiene política de demanda y ahora necesita discutir algunas políticas de oferta. Por eso la apelación permanente que se está haciendo al empresariado. Hemos creado un mercado. Se le pide al empresariado que lo asuma. Respecto de la inflación, digo, desde el 2006 dicen que no hablamos de inflación. Ahora, en ese marco ganamos 2 elecciones presidenciales, gobernamos, el país creció. Estamos con la tasa de desempleo más baja de los últimos 20 años. Entonces es difícil imaginarse un escenario de esas características. Ahora, habla bien de nuestro gobierno y habla bien de nuestra presidenta que tratemos de resolver problemas del frente externo, que fueron todos heredados, ¿no? Porque no fue este gobierno el que defaulteó al Club de París, no fue este gobierno el que defaulteó la deuda, no, digamos, el gobierno, al contrario, sacó la deuda con el fondo, eliminó un paquete de deuda importante, reestructuró la deuda defaulteada en un 93% y está buscando el arreglo. Va a arreglar los 2 temas pendientes que quedan con el Club de París y artículo 4 del Fondo Monetario Internacional para facilitar y aparte para mostrar también, porque es cierto que la presidenta lo dice, frente a los ataques especulativos contra el peso, que el gobierno puede acceder a los mercados internacionales y en cualquier momento recomponer el nivel de reservas, porque todos los países que se mencionan, enorme respeto por el gobierno de Bolivia y por su presidente, ¿no?, han recompuesto reservas tomando deuda. El gobierno tuvo una estrategia de autofinanciamiento estos 2 años. Digo, cuando se dice que bajan las reservas, no es que las reservas se dilapidaron. El 75% de la baja de reservas está asociada a pagos de deuda. ¿Y entonces para qué devaluaron si las reservas bajaban solamente por el pago porque de deuda? Buscamos un nuevo escenario de competitividad, porque el gobierno necesita... El gobierno buscó devaluar para ser más competitivo. El gobierno necesita un nuevo escenario de competitividad, justamente por lo que digo antes. Vos tenés 3 componentes de la atracción del crecimiento económico. Uno es la demanda externa, que goza de buena salud en un mundo, como te decía antes, con un comercio internacional bastante planchado. 2 es el consumo interno, al cual nosotros inyectamos permanentemente una política de ingresos. Hay una política de ingresos potente, elevación del salario mínimo, paritarias, protección previsional como nunca hubo, protección de niñez y adolescencia e inclusive subsidio de tarifas, potente. Y por el otro tenés un problema en la inversión. Si vos mirás, en el 2012 el país crece al 1,9 y la inversión cae 1,2 y ahora permanece ahí estable. La pregunta es, porque esto también hay que desmitificar, ¿por qué? ¿Por qué hoy un empresariado, sobre todo un empresariado nacional, no se apropia de este escenario de mercado interno que el gobierno está colocando? Porque, a ver, digo, el escenario de mercado interno hoy es un escenario que va hacia la desaceleración. No. Tasas de interés más elevadas. La tasa de interés más elevada tiene que ver con que no se especule con el stock.
Digo, Perdón, si yo, eso para que la gente lo para entienda. que la gente lo entienda, si yo tengo la plata barata, compro mercadería, remarco y me la quedo y voy vendiendo de a poco y voy especulando. Sí. Si yo me doy vuelta y tengo que ir al banco y pagar un poco más caro, y por ahí empiezo a desandar el stock. Por eso se ha con capital de trabajo. Es una política frente a qué? Frente a ataques especulativos contra la moneda. Digo, aquí hay que entender una pregunta que es muy importante que hay que hacerse. ¿Por qué el empresariado repudia la moneda local? Porque la repudia ahora, pero la repudia en la convertibilidad. Ahora vos me podés decir... Y Pero bueno, ¿no tiene nada que ver con la inflación? Si uno se quedaba con la moneda local. Perdóname, ¿la convertibilidad y inflación? No. En la convertibilidad había otra cuestión No había muy inflación, distinta. no, pero perdón. Ahora, Voy a hablar de la monetización de la Argentina. no, la pero moneda de la Argentina. ¿cuál era el problema en la convertibilidad? Que Feletti lo conoce bien porque ha sido uno de los economistas heterodoxos que denunciaron junto a otros la convertibilidad. Pero la convertibilidad era insostenible porque todo el mundo sabía que un tipo de cambio uno a uno... Perdóname. Sí. Ahí tenías. No podías devaluar por ley. Pero no tenías pero comparemos por qué no hay moneda. Digo, es decir, la gente no huye del peso porque hay inflación. Ese es el diagnóstico que tienen en el gobierno. No, yo lo que digo es que hoy el volumen de peso circulante en la Argentina, más o menos, todo lo que circula, más lo que hay depositado en los bancos en pesos, en relación al Producto Bruto de la Argentina, lo que se llama la monetización de una economía, es más o menos el 30%. En un escenario donde hay inflación, hay devaluación, hay movilidad del tipo de cambio. ¿Sí? Paritarias. En la convertibilidad, que había un clima de negocio favorable para el empresariado, pero había reforma de mercado. Sí, duró 10 años, digo, era lo mismo. Pero y había la misma moneda. Además, en la historia del capitalismo mundial, un sistema de convertibilidad sobrevivió jamás. ¿Por qué no pensamos, por qué no pensamos que hay un sector empresarial que tiene una vocación de repudio de la moneda, que quiere acumular tasa de ganancia en dólares? Digo, si cada peso que se gana se transforma en dólares y no en activos físicos del país, es muy difícil pensar una nación. Ahora, Roberto, yo no quiero polemizar en este pero punto. Es muy importante, pero yo te digo es muy central. Te lo digo honestamente. ¿Por qué no se invierte? Mi suegra es jubilada, no tiene ninguna vocación de repudio ni de la Argentina, ni de la moneda, ni nada. Pero yo no hablo del individuo común. Y te juro que mi suegra, porque sí me parece que mi suegra es una desalmada. No hablo de tu suegra, hablo del empresariado que no transforma, que no transforma sus activos, sus ganancias en el activo físico del país. Gana 2.500 pesos por mes y tiene la pensión de mi suegro que falleció. Le sobran unos manguitos y no se queda con los 500 pesos en el colchón. No se puede quedar con los 500 pesos en el colchón. Porque los precios se le comen los Pero no pesos. hablamos de un individuo. Bueno, pero lógico. Como el caso de mi suegra, si querés mi tía, los amigos, los papás de mis amigos, los tíos de mis amigos. Pero el que hace una corrida, Lorencino, pero perdóname, el que hace una corrida, Mirta Petrosini, los docentes que representan, todos están en la misma. No. La conducta individual del ciudadano común es respetable y es defendible, además, porque trata de proteger. Es defenderse frente a la inflación. Pero perdóname, el que hace una corrida contra el peso no es Mirta Petrosini ni Lorencino, el que hace la corrida contra el peso que plantea la presidenta es un conjunto de empresarios que cuando llegan a un nivel de ganancia dicen no invierto más y quiero dolarizar. Si yo traigo una máquina, vamos a poner una máquina, traigo una máquina y la quiero recuperar en 3 años. Tengo que ganar 33% en dólares. Eso es inviable y se plantean esas cosas en la Argentina. La tasa interna de retorno de los proyectos de inversión es altísima, tiene que ser. Por eso digo, hay esa tensión. Porque está en la base de la discusión está la tasa de ganancia, no el desequilibrio macroeconómico. Digo, porque hace 8 años que venimos en esta discusión y el país ha crecido. Había niveles de inversión más altos. Usted tiene una definición importante, que es, porque los intelectuales de carta abierta dicen, no, al gobierno se lo llevaron puesto, por eso tuvo que devaluar. Usted dijo que no, que el gobierno devaluó porque quería más competitividad. Primera definición importante. El gobierno necesita un nivel de competitividad distinto. Bueno, o sea, fue una decisión del gobierno de evaluar, no fue que se lo llevaron puesto. Es lógico que después de 11 años... Bueno, a ver, ahora la pregunta es, ¿cómo hacen para minorar los costos de una devaluación? La pregunta que yo hago... Que es más inflación y salarios que no quieren quedar debajo de la inflación. La pregunta que yo hago, cuando el gobierno asumió en el 2003, el tipo de cambio más o menos estaba en torno a los 3 pesos, ¿correcto? Hoy está en 8, pasaron casi 11 años. El salario mínimo estaba en 200 pesos, hoy está en casi 3.000, más de 3.000, 3.100. Miremos la comparación de cómo los salarios se recuperaron respecto del tipo de cambio. Bueno, esta es la discusión que se abrió y por eso también estamos en esta tensión. Digo, también estamos... Argentina orgullosamente exporta autos con salarios bien pagos del gremio industrial mecánico y sintámonos orgullosos de eso. Pues si no podríamos tener los salarios
de un país asiático, no quiero nombrar a nadie, y podríamos tener la competitividad de un país. Argentina necesita ser competitiva en esta etapa, pierde un vector de competitividad que es la energía producto del desbalance de divisas, y no quiere ganar competitividad contra el salario. No puede ser Argentina competitiva con mano de obra barata, no quiere, no es parte de este modelo y no es parte además de la historia del país. Digo, en esta discusión estamos hoy, por eso se pide un planteo importante, sobre todo al sector empresarial. ¿Cuál es la tasa interna de retorno a un proyecto de inversión? 3 años, 33%, y además en dólares es inviable. Si fueran 10, estamos ante 10 puntos, 9 puntos, es una cosa viable. Digo, esta es la reflexión que uno le hace al sector empresarial. Insisto, demanda externa es un componente de la demanda agregada. El consumo interno, que de eso el gobierno se ha ocupado en todos estos años, que funcione bien. Y la inversión es el otro componente, nos está fallando ese componente. La demanda externa está congelada. ¿Cómo hacen para que la inflación este año esté debajo del 30%? Porque por lo visto no les creen, ni los docentes, ni los gremios, que hoy no quieren cerrar como cerraban antes en el 25. Hoy dicen, no, queremos más. Bueno, queremos más porque si no nos quedamos atrás de inflación. ¿Cómo hacen este año para que la inflación cierre abajo del 30%? Dos cosas. Teniendo en cuenta que blanquearon desde enero la inflación, porque hasta el año pasado el gobierno tenía una inflación del 10% anual y hoy tiene del 30%, sería una debacle. No fue así, sino que se ocultaban los datos del INDEC. No se ocultaba nada, es otro índice de medición. Bueno. Se han medido 225.000 productos en 12.000 locales de todo el país, se está buscando, digo, afortunadamente la Argentina es un país de un consumo muy diversificado. Si uno va a la góndola de un supermercado tiene cientos de productos. Bueno, ¿cómo hacen este año para frenar la inflación? ¿Con la recesión se va a frenar la inflación? ¿O hay algún tipo de política para preservar el mercado interno? No, porque justamente, y acabamos de sacar el progresar y tenemos una política de precios. Digo, el gobierno ha tenido siempre una política de ingresos, distinta ahora de la anterior. La anterior era una política sobre una canasta, hoy hay una política de precios cuidados. Hay una tensión sobre el empresariado respecto de esto, de no atentar, y que la presidenta lo grafica como la gallina de los huevos de oro, contra el mercado interno. Digo, yo no voy a intervenir, por supuesto, para nada en la discusión de la paritaria docente, no me corresponde a mí. Sí decir dos cosas. Nosotros, afortunadamente, del 2006 para acá, 2005 para acá, estamos con una tasa de desempleo de 2 dígitos, y en baja, y con salarios en alza. También el movimiento obrero tiene que cuidar ese activo. Bajo desempleo y altos salarios. Me parece que también es una cosa que hay que poner arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque si la devaluación resulta competitiva, en el segundo semestre del año la economía retoma un sendero de crecimiento, porque no todo el empresariado especula, hay muchos empresarios que invierten y esperan estas señales para invertir. Me parece que hoy uno de los componentes de la demanda, que es la inversión, es la que está en tensión. O sea que le diría a los trabajadores que aguanten ahora que... No, yo no le diría que aguanten, yo no diría que aguanten, yo lo que digo es que el movimiento obrero tiene que tener en cuenta los años de crecimiento económico, de baja desempleo y de mejora salarial. Y de protección social también. Porque acá se creó un nuevo estado de bienestar. Antes, para tener jubilación había que depender del empleo. Ahora se logró una cobertura previsional que abarca el 92% de la gente, que es independiente de la condición laboral, informal o formal de la persona, y lo mismo pasa con la asignación por hijo. Si vos mirás un combo de ingresos en un hogar, está protegido los mayores, los trabajadores con bajo desempleo y paritarias y elevación del salario mínimo, y los menores con salario familiar y asignación por hijo. Me parece que esa potente política de ingresos no puede ser desbaratada por especuladores que suben los precios. 2 preguntas más. Última cosa interesante en esto. ¿A usted les parece que un empresario es un emprendedor porque le cambia el packaging a la lavandina, el envase de lavandina para vulnerar un acuerdo de precio y venderle lavandina a los sectores humildes? Sí. ¿Ese es un empresario emprendedor? Sí. Bueno, sobre eso hay que reflexionar también. Digo, está bien, hoy está se bien, espera pero el gobierno del Estado lo que pide es que te dé seguridad, no que te diga cuídate. Del tema de los precios... Y ha cuidado mucho a su gente este Estado. Hemos tenido un Estado que en todos estos años... Ahora vamos a hablar de inseguridad, Pero en el tema de precios, los macroeconomistas saben que hay un problema que es macroeconómico con la inflación. Después, el tema del abuso de tal o cual empresario... Pero si Argentina no puede tener una moneda, no puede tener una nación. ¿Y pero cómo puede tener moneda con 25% de inflación anual? En la convertibilidad el mismo nivel de monetización. ¿Por qué Brasil tiene...? Pero la convertibilidad era resignar la moneda. Era decir, cada peso que está circulando está respaldado por un dólar. No se posicionaba, ¿por qué los empresarios, no la gente, no se posicionaba en peso? Digo, ahí tenías lo que piden hoy. Escenario de negocio, reforma de mercado, digo...
Digo, hay un Si problema se van a comparar serio. con la convertibilidad, No es lo bueno de este modelo no es que compararse había con la vuelto a la convertibilidad. especificación, había terminado con el cepo de la convertibilidad. Ahora resulta que en Sí. los últimos tiempos este modelo volvió a 25% de inflación y al cepo al dólar, es decir que nadie Bueno, puede por comprar lo menos me están reconociendo que en el último año subió la inflación, porque la verdad que venían desde el 2006 con 25 de inflación. No, 25 fue en todos los años. Desde el menos en el- 2006, desde el 2006. No, venimos- 2007. Bueno, 2007. No, en el 2006 presidenciales. 2006 medía por el Dos elecciones Sí, presidenciales. porque el gobierno creciendo. tomó Digo, políticas es difícil compensatorias muy pensar eso. importantes. Bueno, las hemos La tenido. asignación por hijo, la movilidad previsional, la moratoria la previsional. política de ingresos, la creación de mercado interno robusto. Bueno, pero la gente Digo, te todos está los pidiendo- países del mundo. La gente ya te aplaudió, ya te votó, No, ya te y yo retribuyó sé, por pero lo que yo hiciste digo- antes. Ahora te está diciendo, decime cómo vas a seguir para adelante. Un nuevo, y te lo acabo de decir, un nuevo escenario de competitividad, una Argentina más competitiva, resolver los problemas del frente externo y a pedirle a los empresarios que recompongan la tasa de inversión. Y responsabilidad de los trabajadores. No, yo a los trabajadores lo que digo si se nada están más... llevando tanto los empresarios, ¿por qué le piden responsabilidad a los Lo que digo a trabajadores? los trabajadores nada más es este dato, que llevamos muchísimos años A de ver. baja del desempleo y suba el salario. Dos preguntas cortas respecto Vuelvo, a desafíos. Y si hicimos la Adelante. relación, tipo de cambio de 3 a 8, salario mínimo de 200 a 3.100. Bueno, no es lo mismo tener dos billetes de 100 pesos que tener 31 en el bolsillo. Por más que dicen, y comprás menos, sí, pero tenés 31. No Claro, tenés- claro. El Bueno, problema, bueno, el problema es que un bueno. billete de 100 pesos en el Bueno, entonces 2007 mejor tener 200. hoy vale 25 pesos. Entonces mejor tener 200. Si lo que pesos. compra- lo que tener compra- dos billetes que 31. No. Bueno. No. A ver, no. hablando de eso, de esos billetes, que Ah, bueno, a veces bueno. cuando uno cuenta billete suena medio difícil para 7 millones de jubilados. ¿Qué se puede hacer por los jubilados que le van a dar a partir de este mes 11% de aumento cuando la inflación entre diciembre, enero y febrero es del 11%? Bueno, vos que pusiste un zócalo que dijo la presidenta, no dijo nada. La presidenta dijo muchas cosas sobre la ¿Va a dar otro aumento a los jubilados antes de septiembre? Dijo muchas cosas sobre la política previsional. Sí. Cómo estaba compuesto un hogar donde quienes cobraban, en la mayoría de los hogares, quienes cobran solo la mínima en solo un hogar, no pasaban del 15%. Entonces, sobre ese esquema, insisto, estás pensando en una mínima donde antes había una, ahora hay dos. Y vuelvo al tema, donde antes había alguien sin trabajo, hoy el hijo seguro que tiene trabajo. Digo, el combo de la política de Pero que es la idea que la ayuden los familiares. No, la idea no es esa. La idea no es esa. A lo que voy concreto, nadie se quiere quedar atrás de la inflación. Los jubilados en 3 meses, el aumento que le dan en marzo, que empieza a cobrar El año en este pasado mismo tuvieron mes, 32. 30, sí, 31%. 31 y Es decir, moneda, estuvieron por casi arriba de la 32. inflación. Bueno. Ahora se tiene que bancar este año por debajo de la inflación. No, porque en septiembre va a haber otra corrección. Pero ¿cómo hacen de acá a septiembre? Marzo a septiembre, Sí. siempre son las dos correcciones de la ley de movilidad previsional. ¿Cuál es el problema? El año pasado hubo 32 casi, 31 y monedas. Bien. Y breve. No, digámoslo porque si no parece... No, el tono a mí quedamos me- en el 11, 31 y monedas. 31 y Está monedas. bien, el año pasado. Con una dinámica de consumo interno El importante. año pasado en 3 meses se le comió el aumento de que le dan en No, marzo. nada hace... Nada Pero el hace- Propindec lo dice, 3,7, 3% fue en diciembre Vamos- y 4% Volvamos va a ser tener en esta charla febrero. con el cierre del primer trimestre de la economía y vamos Bueno. a ver si se frenó el consumo. Dejamos para otro momento, apuesto que no. dejamos para otro momento el aumento de tarifas y el recorte de subsidios, que es un tema importante, que es un desafío que el Ahora gobierno digo, tiene que encarar, ahora digo, pero que es delicado Un políticamente. gobierno que resuelve el frente externo, que acomoda los precios relativos de la economía para buscar más competitividad y que le pide a los empresarios un escenario de inversión mejor. Y el 10 de diciembre, afortunadamente, concluye 12 años de un gran ciclo y va a empezar otro nuevo y bueno y demás. Digo, este gobierno tendrían que todo el mundo elogiar su responsabilidad de Estado de la presidenta, porque podría languidecer y sin embargo no lo está haciendo. Gracias, Feletti, por haber estado esta noche en Plan M. Mira lo que dijo la presidenta de los docentes. Esta frase dijo la presidenta de los docentes y de la paritaria que se está llevando adelante. Nosotros hemos hecho una oferta salarial en la cual hemos incluido el rubro presentismo. Yo sé que a mis compañeros el tema del presentismo es algo que les produce urticaria. Es justo que el que va todo el año, que el que se pela, el que te dije para estar con todo claro, sentado frente al grado, con todos los deberes, cobre lo mismo que el que va a cada muerte de obispo o agarra cuanta licencia tiene a mano. No puede ser que cada año sea un parto el inicio de clases por la discusión salarial. Quiero agradecer de cualquier manera la actitud
que tuvo el sector docente de levantar el paro que habían decretado para el día 5 y 6. Quiero darle mi reconocimiento porque se lo merecen. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bien, estamos con Mirta Petrosini, la presidenta de la Federación de Educadores Docentes Bonaerenses, y Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a los dos por venir. Mirta, bueno, la presidenta insiste con el tema del presentismo. Sí. Es decir, lo plantea en la mesa de negociación. Ustedes lo rechazan. No quieren el tema del presentismo en la negociación paritaria salarial. No, por el concepto en sí del presentismo. ¿Esto qué significa? Enfermo pero presente. Y quiero detallar 3 o 4 cosas si me permitís. El primero que está incumpliendo es el Estado. Es ausentismo, causa o consecuencia. ¿Por qué? Porque vos fíjate que el propio Estado empleador, cuando uno ingresa al sistema, tiene que hacer el apto físico que le llamamos nosotros, el preocupacional, que lo marca la ley de riesgo de trabajo, lo marca la ley de seguridad e higiene en el trabajo, lo marcan acuerdos paritarios y lo marca nuestra ley de trabajo, nuestro estatuto. Incumplido. Llegamos a fin de año con una resolución, no se cumple. Preocupacional es incumplido. Los periódicos, exámenes periódicos que lo establece la ley de riesgo de trabajo y obliga a la ART, en este caso la provincia de Buenos Aires, estamos autoasegurados, obliga a hacer el examen periódico. Esto significa que periódicamente, valga la redundancia, tienen que hacer una detección precoz de cualquier dolencia o patología inherentes a nuestra tarea y llevarlo y guiarlo en ese sentido. Esto lo incumple el Estado provincial. Y una tercera cuestión, nosotros, por ejemplo, un docente va con un certificado médico de manera particular, tu médico de familia no es vinculante, tiene que pasar por la auditoría, por la prestataria, que bastante plata costó, y es el propio Estado, el empleador, el que rechaza o da la licencia. Mirta, vamos a lo concreto de la paritaria salarial entonces. Scioli ofreció, ahora lo va a repasar Genú, 25,5% en 3 cuotas. En 3 cuotas. ¿Ustedes lo rechazan? Nosotros lo rechazamos de plano, primero porque llegábamos a 4.522 pesos en noviembre, que se percibe en diciembre, y también en esa etapa se llegaba a 2.208 pesos de básico, totalmente inaceptable. No vamos a aceptar todo lo que tenga que ver con etapas, cuotas y también esta sucesión de condicionamientos. Estamos mañana en la definición de la negociación a nivel nacional a 22 horas. Por lo tanto, a posteriori vamos a ser convocados nosotros. Estamos a menos de 20 horas del inicio del ciclo lectivo. Y otra cosa que me llamó la atención también en torno al discurso, el cómo se pone la cuestión afuera. Es decir, el Estado pareciera que no fuera responsable. Es un encuentro de parte, empleador, trabajadores, pero el Estado está mirando de afuera. El Estado es responsable y en la toma de decisiones con respecto a la convocatoria de paritarias. ¿Cuáles son las chances de que empiecen las clases el miércoles en la provincia de Buenos Aires? Ínfimas, no existen casi. ¿No? En este no momento existen, no. Es más, ya están definidos las medidas 5 y 6 dentro del marco de un paro a nivel nacional, y los docentes de FEB no vamos a volver a las escuelas hasta que no haya una propuesta concreta y digna de llevar a la consulta. Es decir, en la provincia de Buenos Aires no es por 2 días, sino es indefinido hasta que se defina la paritaria salarial. En el marco del Frente Gremial es 5, 6 y 7, y después no volvemos a las escuelas hasta que no esté la propuesta, ya te digo, digna de ser considerada, porque además hay una falta de respeto hacia el sector docente como trabajador en sí, porque uno recibe una propuesta y la pone a consideración, propuesta que no es propuesta, negociación que no es negociación, una sucesión de condiciones, topes, plazos, porcentajes, etapas. No tenemos oportunidad de negociar, de intercambiar. Solo es una presentación con paquete cerrado. Aquí está la propuesta, la tomo, la deja. Y los docentes decimos basta. Diego, ¿cómo es el tema de los salarios Macri, Cristina, Scioli? ¿Qué ofreció cada uno de ellos? Sí, bueno, ya en la ciudad de Buenos Aires se cerró el conflicto, por lo menos con lo que tiene que ver con la paritaria. Macri cerró en un 31%, en 3 cuotas.
En el sueldo promedio, 31% de aumento. Exactamente. En dos cuotas. En dos cuotas, marzo y agosto. En marzo y agosto. Ese es un conflicto que está cerrado, aunque hay paro en la ciudad de Buenos Aires de todas formas por la inscripción online y por otros temas, pero que no tienen que ver con la paritaria. Ahora, en el tema inicial, Macri va con un 44% de aumento. El salario inicial era 4.200 en la ciudad y se va a 6.050 en agosto, es decir, en dos cuotas 44%. Esas son las cifras del Ministerio de Educación de Bullrich, 44%, 31% para el salario promedio. Después tenés la oferta que hizo la Nación, 22% en 3 cuotas, iría a 4.167, esto se va a discutir mañana, ¿no? En noviembre recién. En noviembre, en 3 cuotas. Se va a discutir mañana porque la semana pasada se levantaron los paros, la discusión era para hoy, finalmente se postergó para mañana a las 6 de la tarde. Así que no se sabe si va a ofrecer algo o no el gobierno, ¿no? Porque está la posibilidad esta de la conciliación obligatoria o de postergar la paritaria. Son todas cosas que se estarían definiendo en estas horas. Por eso se posterga para mañana una reunión que era hoy. Y tenés el caso de Daniel Scioli, bueno, lo explicó recién Petroncini. 25% en 3 cuotas. En 3 cuotas. ¿La última es en diciembre? ¿O en noviembre? En noviembre, pero se percibe en diciembre. diciembre. Está bien, pero se cobra en el sueldo de noviembre. Acá es cierto. Pero 25. Si uno mira los tres, la verdad que Macri ha punteado con un aumento muy sustancial respecto a la propuesta nacional y a la propuesta de Scioli. Sí, además se movió, ¿no? Se movió. Fíjense, el salario inicial en la ciudad de Buenos Aires va a quedar en 6.000 pesos en agosto. Sí. Cuando recién el salario inicial con esta propuesta a nivel nacional va a quedar en 4.200 pesos en noviembre. Y en el caso de Scioli quedaría en 4.500 pesos en noviembre también. Sí, el dato importante es que Macri empezó la negociación, igual que la Nación y la provincia, hablando de un 23,5. Esas reuniones de coordinación de los 15 ministros de las provincias, dijo 23,5. Estaban hermanados en el ajuste. Ahora Macri se cortó, serán sus aspiraciones presidenciales, no sé qué, pero se cortó y en ese sentido subió el techo de la mayor parte de los gremios aceptaron esa propuesta, salvo UDA en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, le voy a preguntar, está con nosotros Guillermo Parodi, que es secretario adjunto de UTE, uno de los gremios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes aceptaron la propuesta de Macri o la rechazan? No, nosotros aceptamos esa propuesta, pero de todas maneras hemos decidido ir a un paro porque para nosotros hay un tema que es mucho más grave que el conflicto salarial, ¿no? Generalmente en esta época del año siempre se discute salario y nosotros lo que estamos queriendo mostrar desde el mes de octubre del año pasado es un sistema de inscripción que implementaron en la ciudad y que al día de hoy está dejando a 12.000 chicos sin vacantes en la escuela pública. Son cerca de 7.000 chicos del nivel inicial que no la van a tener y 4.000 niños y niñas de primer grado y primer año de la escuela secundaria que no tienen la vacante asignada o no tienen la vacante asignada en la escuela que eligieron una escuela técnica y le quieren dar una escuela comercial. Así que para nosotros eso es muy grave, es un incumplimiento muy grave del derecho social a la educación por parte del gobierno de Mauricio Macri. Parodi, en ese sentido, ¿son conscientes que Macri, más allá del otro tema que usted dice que es muy grave y es cierto, pero bueno, ahí también lo que podrían decir es discutan todo, digamos, en la paritaria docente, entonces hay que aceptar lo que dice Cristina, discutir presentismo, discutir otras cosas que son extrasalariales en la paritaria docente. Ahora, si discuten salario, la verdad que la miro a Mirta Petroncini y lo que ofreció Macri al lado de lo que ofreció la Nación o Scioli es muchísimo más, ¿o me equivoco? Sí, es muchísimo más. Por los plazos y por el monto. Partieron de hay otros gobernadores, también. claro, hay distintas realidades. Santa Fe y Córdoba también llegan a salarios similares, es decir, no es que Macri hizo un gran esfuerzo, hay que pensar que la Ciudad de Buenos Aires es el estado más rico, la jurisdicción más rica, así que la verdad que nosotros insistimos. Bueno, siempre venía plegándose más o menos a los aumentos pero del resto de las acá lo que hay que jurisdicciones. pensar es qué es lo que pasa, cuál es el esfuerzo que se hace en invertir en educación. La Ciudad de Buenos Aires en los últimos años pasó del 30% de inversión en el presupuesto educativo al 21% para el 2014. Entonces, por ahí le resulta más fácil solucionar el salario docente, pero no solucionar el problema de las vacantes, la construcción de escuelas, la falta de escuelas, la falta de un plan de inversión de infraestructura escolar. Entonces, en el caso de los docentes de la ciudad, ¿paran ahora y vuelven a clase o es paro por tiempo indefinido también? No, es paro de 48 horas y el viernes comienzan las clases. Comienzan las clases, es decir, ¿firmaron ustedes la paritaria o no la firmaron? No la firmamos porque nosotros no discutimos solo salario, discutimos otras cosas, entre eso el tema de la inscripción online. Está bien, pero después vuelven a clases o siguen con el paro. No. ¿Creen que es importante pelear por eso? No, nosotros vamos a seguir con el paro. No, vamos a seguir con otras medidas. De hecho, el día miércoles vamos a hacer una actividad en una escuela, en la escuela 3 del 19, denunciando cuál es la situación de todas las familias que están sin vacantes. Mirta. Sí.
Para cerrar, además nosotros también, aparte del aspecto salarial, seguimos discutiendo infraestructura, condiciones laborales, que tiene que ver precisamente con el ausentismo o presentismo que rechazamos categóricamente, y hay un elemento nuevo, digo, como data, para ver cómo está el sistema y cómo estamos los docentes en la provincia de Buenos Aires. No sé si escucharon hablar de asistencia mitigada. Asistencia mitigada, ¿qué significa esto? Que hay escuelas, sobre todo una escuela especial, que fue construida para 90 chicos con problemas motores. Hoy esa escuela tiene 350 chicos y se están dividiendo. Hay chicos que van lunes, martes y miércoles, un grupo. Jueves y viernes va otro grupo. Digo, como para sintetizar, ver las condiciones en las cuales está hoy el sistema educativo y los docentes a la cabeza, poniendo todo lo que hay que poner, hasta plata del bolsillo. Mirta Pedrosini y Guillermo Parodi, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Guido Lorenzino, que es diputado del Frente para la Victoria, bueno, un hombre de confianza de Scioli en la legislatura. Ahora vamos a hablar del tema del Código Penal y demás, pero en el tema docente está complicado, entonces, según dice, no empiezan las clases, según dicen los gremios. No soy parte de la paritaria, soy un diputado que tengo responsabilidades y miro una realidad que un poco lo que decía Feletti, me parece que estos 10 años nos han dado un piso de crecimiento, de volumen salarial, de inclusión, de inversión en todas las áreas, en particular en educación, que creo que lo que uno pide a los docentes, obviamente que defiendan con mucho fervor su salario, pero que tengan la responsabilidad mayor a la hora de llevar adelante un plan de lucha. Creo que no tenemos que poner en riesgo ninguna cuestión llevando un plan de lucha furibundo como si fuera el gobierno de la provincia, un gobierno que no ha tenido criterios de privilegio en el tema educativo en estos 6 años. Me parece que hay que mirar toda la película. Obviamente uno reconoce una realidad económica de estos últimos 3-4 meses que hay que atenderla, pero me parece que hay distintas estrategias que podrían llevar a un diálogo y a comprender desde una mirada mucho más global y no tan sectorial, porque esa es la mirada que nosotros tenemos del gobierno provincial. Ahora vamos a discutir con el diputado Lorenzino y con Ramiro Gutiérrez, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, e integrante del Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Por qué salió el Frente Renovador tan duro con este proyecto de nuevo Código Penal? Y claro, tiene una importancia muy trascendente en la provincia de Buenos Aires, donde el tema de la inseguridad está al tope de la demanda social, la preocupación de la inseguridad y el reclamo por políticas de seguridad. Una tanda cortita y volvemos, no te vayas. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Obesidad, diabetes. Fundación DAT. Pensamos en tu salud desde el principio. 4547-3877. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con innovación y planificación acompaña el crecimiento industrial del país. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA.
Acoiti Rivadavia, Centro Comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Cabildo y Juramento, Foco Comercial de Belgrano. Aquí, como en todo Buenos Aires, retail se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Bien, seguimos en Plan M, estamos con Ramiro Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y integrante del Frente Renovador de Sergio Massa, y Guido Lorenzino, un hombre de confianza de Daniel Scioli en la legislatura provincial. Bueno, a ver, la discusión es, Massa salió con todo, con los tapones de punta, contra el anuncio de Cristina de un nuevo Código Penal. De hecho, han salido con la propuesta, lo veíamos en el informe, de hasta un plebiscito, o juntar firmas para rechazar directamente el nuevo Código Penal que está proponiendo Cristina. ¿Por qué? Porque venimos estudiando este proyecto y Massa tomó la decisión fuerte de salir a defender a la ciudadanía. Este es un código que cuando lo conozca la ciudadanía va a detectar rápidamente que baja las penas en 146 delitos. El robo con armas, nosotros hemos tenido un episodio hace pocas horas aquí cerca de este canal donde una persona mató a otra en una escena de sicariato. El robo con armas, el robar empuñando un arma de fuego es excarcelable. El tráfico de drogas es excarcelable. Delitos de los más graves como la sustracción de menores, la extorsión, el secuestro, todos bajan las penas. 8 de cada 10 delitos en este código bajan las penas. Nosotros no podemos estar de acuerdo, no vamos a ser, el Frente Renovador no va a ser socio de la impunidad, es socio de la seguridad. Guido Lorenzino, ¿no había un proyecto de Scioli para endurecer, evitar las excarcelaciones el año pasado? No, se votó en la legislatura. Y que se lo votó la Corte Suprema Provincial. No, y después se modificó y se volvió a hacer un proyecto de aquel que es reincidente utilizando armas de fuego. Eso tiene que ver con el procedimiento. Sí. Esto es un anteproyecto de un código de reforma penal que tiene que ver con un consenso que se logró con distintas fuerzas políticas, a lo cual nosotros obviamente hasta que no se ingrese el proyecto me parece que el ámbito es el Parlamento. Creo que el Frente Renovador, que es una fuerza incipiente en la provincia de Buenos Aires, que ha tenido una buena performance el año pasado, no puede convertirse en una ONG juntando firmas. Creo que tiene lo suficiente cantidad de legisladores como para un debate público y no solamente hacer lo que haría la ONG de Juan Carlos Bloomberg o cualquier otra ONG juntando firmas con la ciudadanía. Me parece que cuando uno es dirigente político tiene que tener responsabilidad y tiene que dar el debate donde lo tiene que dar, que es en el seno del Congreso de la Nación. Nosotros, una vez que ingrese el proyecto, obviamente tendremos la mirada que tengamos que tener. Hasta ahora es un anteproyecto que tiene un consenso con determinados juristas, con el PRO, con la Unión Cívica Radical y con docentes que tienen que ver con la mirada del Frente Renovador. Pero digo, me parece que salió a criticar de Federico Pinedo. ¿Por qué creen ustedes? Ahí hay el Frente Renovador envió un comunicado en el cual dice que en algunos homicidios o torturas o en algunos delitos supuestamente se rebajan las penas. ¿Es así, Diego? Sí, un poco lo que decía el diputado del Frente Renovador, ¿no? Homicidios agravados, tortura, secuestro, violación agravada, proxenetismo, robo con armas, en todos esos, según este detalle que hace el Frente Renovador, hay 146 delitos que bajan las penas. Hoy habló Pinedo por el PRO, por supuesto le salió a responder, también Zaffaroni, pero este es el comunicado del Frente Renovador, un poco lo que decía. ¿Por qué creen que hay cierta intención de modificar el Código Penal? Porque en este momento nadie está pidiendo que bajen las penas, pero ¿por qué creen que los juristas, la oposición y Cristina quisieran reducir las penas de estos delitos? Nosotros creemos que hay ya no es una intención, se ha presentado un proyecto, vos lo pusiste en imágenes donde se le presentaba el anteproyecto con letras doradas, hubo un decreto de la Presidenta de la Nación, el 678, que lo encargó en 60 días, que ya se vencieron, o sea, lo que le presentaron a la Presidenta es el definitivo, no es un borrador como han dicho, porque ya está vencido el plazo. Ese es el código, y ese código dice que, por ejemplo, el que trafica droga, el que ingresa droga a la República Argentina, tiene un mínimo de 3 años. Que lo expliquen los que hicieron ese proyecto. Yo voy a estar en defensa de una sociedad que no quiere que ingrese droga con esa facilidad. 3 años es el mínimo para el que la vende a la droga. Que le vayan a explicar al sector del campo que el abigeato ahora tiene una pena mínima de 6 meses, que robar una cabeza de ganado es igual que robar a 100 cabezas de ganado. Hoy estaban los docentes acá.
Ahora hay penas alternativas, los trabajos comunitarios se los van a enjaretar a los docentes. El reo lo va a cuidar un docente porque lo dice el código. No lo puede cuidar ni el servicio penitenciario ni el patronato de liberados. Fíjense el artículo 27 del código, ahora el docente, además de tener la responsabilidad de sus chicos, va a tener que cuidar un preso que hace trabajos comunitarios en su escuela y está bajo su responsabilidad. Nosotros eso no lo vamos a firmar y no lo vamos a acompañar. Ramiro, hasta hoy era una persona seria. Es un anteproyecto que tiene un consenso de varias fuerzas, que se va a debatir en el Parlamento y ustedes tienen legisladores nacionales, no son una ONG, no junten firmas, den el debate. Nosotros le vamos a contar a la ciudadanía, Guido, porque la ciudadanía tiene que saber que el abogado con armas, la mirada integral, las personas que hoy está esperando a otras con un arma que se la puso en la cintura, la gente que va a hacer una entradera, esa persona va a salir escarcelada. Pero va a salir si se vota, falta debatir, falta tratar. Son parte de ese proyecto. Diputado, hay proyectos y anteproyectos. Los anteproyectos son ideas que se consensúan y después se ponen en un proyecto que van al Parlamento y hay distintas fuerzas políticas, ustedes y otros. La del país lo recibió y lo anunció el día que habló al país. Perfecto. Y dijo, este código que me han entregado, nosotros lo vamos nacional, a impulsar. No es Bloomberg que preside una ONG. ¿Para qué va a juntar firmas? ¿Por qué no se pone a estudiar? Porque le vamos a contar a la ciudadanía lo que significa este código. Contar esta ellos son periodistas y cuentan la realidad. De que son legisladores. Esta clase de delitos, el problema es que subir cada 10. Hay que volver a los roles de cada uno. Ellos comentan la realidad, nosotros trabajamos para modificarla con las herramientas que tenemos, que son las leyes. Esto es un anteproyecto de ley. Debatámosla, usted dirá una cosa, otros dirán otra, vemos si sale eso o sale otra cosa o no sale nada. Pero no digan que cosas que pasaron, no pasó, no se votó, no junten firmas, no pierdan tiempo en los medios, sino trabajen en el Congreso para ver de qué manera modifican con la mayoría de legisladores de la provincia de Buenos Aires. Cuando la gente sepa que van a abrir las Parlamento Nacional, que no hay más perpetua, que no hay más cadena perpetua, la gente sola va a ir a firmar. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión víctimas de delito pidiendo a los fiscales, implorándole a los tribunales cadena perpetua? Que se elimina la libertad condicional. ¿Qué opinás de que los 12 apóstoles, tipos que comían empanada de carne con otras... Están presos, ¿no sabes que están presos en cárceles de la provincia? Entonces, los 12 apóstoles y todos los condenados a cadena perpetua pedirían inmediatamente revisión de su sentencia. Vos abogado, y el que fue juzgado con un código, no se le puede aplicar el código. Está prevista en este código, ¿lo has leído? Sos abogado, me parece que es serio. Si estudiaba así el código, estamos mal. Vuelvo a decir, no son una ONG, son una fuerza política incipiente de la provincia de Buenos Aires. Propongan alternativas, propongan ideas a un anteproyecto que anunció la presidenta, que lo trabajó con legisladores de la Unión Cívica Radical, del PRO y de otras fuerzas políticas, y debatámosla en el ámbito que tenemos que debatir, que es el Parlamento. Dejemos la ONG para que hagan el trabajo. Para concluir este tema, si ustedes ven que hay reducción de penas en algunos delitos, ¿estarían en contra? La historia de Daniel Scioli muestra que siempre estuvo al lado de la gente, y nuestra política de seguridad va para defender a los ciudadanos, con las dificultades del caso, con las buenas, con las malas, pero siempre trabajamos para trabajar a favor del honesto y del ciudadano. Y toda nuestra política tuvo que ver con que el que mata con armas, el que roba con armas, el que es reincidente no tenga posibilidad de salir. Con lo cual nuestra postura está clara. Lo de ellos es una sobreactuación de algo que es una idea. No es ni un proyecto de ley, es una idea. Entonces me parece que lo que hay que hacer es decir las cosas como son. Una vez que ingrese este proyecto de ley, como ingrese, y ahí lo veremos y lo debatiremos, me parece que hay que dar el debate desde donde está cada uno. Nosotros estamos en este lugar porque siempre estuvimos. Ellos ahora están haciendo una defensa de algo que todavía no pasó. Es como un choque que no existió. Ramiro, nos estamos enojando o estamos haciendo un juicio por un choque, por los daños de algo que podemos tener. Ramiro Gutiérrez, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos que ustedes consideran más graves del nuevo Código Penal? Eliminan la reincidencia. ¿Qué significa eso? Una persona que cometió un delito por primera vez es lo mismo que una persona recibe el mismo trato, la misma pena que una persona que delinquió 100 veces. Se elimina la peligrosidad. Nosotros creemos que hay personas muy peligrosas. Los 12 apóstoles, las personas que asesinaron al hijo de Carolina Píparo. Bueno, está lleno de reducciones de penas. Los jueces pueden reducir las penas en este código. 8 de cada 10 delitos permiten la excarcelación. Es un código realmente libertario y va a producir una inmediata apertura de las cárceles, no de 1, 2 o 3 revisiones de sentencia, de miles de revisiones de sentencia, porque es ley más benigna. Esto es peor que el 2 por 1.
nosotros tenemos que conocer esta ley, tenemos que saber que es un peligro, no es porque una ha ley. sido presentado un proyecto de ley No, que ha sido tampoco, presentado un a la anteproyecto. máxima Sí, autoridad es una del idea, país, es una ha idea. pedido ella Es una en idea. una confección que les dio 60 días Es una corridos idea. al PRO, al Frente para la Victoria, al socialismo y a autoridades del Poder Judicial que hagan un anteproyecto que la presidenta lo ha Perfecto, presentado en es una- sociedad. Es un anteproyecto. Es un anteproyecto. Es un anteproyecto, Bueno, lo vamos a es una seguir idea. discutiendo. Es una idea. Lo único que quiero decir. No, Sí, sí. no, Maxi, No, para cerrar. No, me parece que claramente los que somos dirigentes políticos tenemos responsabilidades políticas y no podemos estar comentando cosas que no pasaron y advirtiendo a la sociedad de lo que va a ser que no es. Me parece que tenemos que ser mucho más serios, trabajar puertas adentro y dar los debates donde los tenemos que dar. Los voy a volver a convocar Sí, para claro. que demos en concreto los debates. Todo parece indicar que el tema por lo menos se va a discutir en el Parlamento. Sí, está La muy bien, presidenta que anunció se discuta, que envía el es muy proyecto de sano, ley. pero hay que ser Y muy que la claro. gente también lo conozca. Gracias a los dos por haber estado esta noche Gracias. en Plan M. Nos estamos retirando hasta mañana, como siempre, a las 9 de la noche. Quédense en Canal 26 porque hoy empieza Roberto García con La Mirada. Así que quédense por esta misma pantalla. Chau, pásenla bien.